Hoy estamos en Daf Yud Zayin, empezamos el Shiur en Daf Tet Zayin Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí le llamará Amar Rabbi Krospedai, Amar Rabbi Yohanan. Dice le llamará así: Shlosha Sfarim Niftachim be Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah se abren 3 libros en el cielo. En ellos están inscritos todas las personas del mundo, los hechos que han realizado. Y dice le llamará así: Echad Shel Reshaim Gemurim. 1 es el libro de los Reshaim Gemurim, los malvados por completo, o sea, los que tienen más pecados que mitzvot. Vechad Shel Tzadikim Gemurim. Otro es el libro de los tzadikim por completo, o sea, de los que tienen más mitzvot, más méritos que pecados. Vechad Shel Beinonim. Y otro de las personas Beinonim, intermedias, o sea que no tienen más pecados que méritos, tienen 50%, 50%. Y nos sigue contando la Rabbi Krospedai así: Tzadikim Gemurim, los tzadikim, nichtavim venechtamim lealtar lejaim, son inscritos y sellados en el momento, en el día de Rosh Hashanah, para la vida. Reshaim Gemurim, y los malvados, nichtavim venechtamim lealtar lemita, son inscritos y sellados ese mismo día para la muerte. Y Beinonim, ¿y qué ocurre con las personas Beinonim? Teluim veomdim mi Rosh Hashanah vead Yom Kippurim, quedan pendientes desde Rosh Hashanah al día de Yom Kippur, en el que será sentenciado justamente su decreto. Y dice aquí la Emara: Zahu, si estas personas tuvieron méritos, o sea, según la explicación, hicieron teshuva, se arrepintieron de lo que habían hecho, en ese caso, nichtavim lejaim, serán inscritos para la vida. Otra explicación será si cumplieron con una mitzvah adicional, y de esa manera entonces ya tendría más mitzvot que pecados, en ese caso serán inscritos para la vida. Los zahu, pero si no, nichtavim lemita, serán inscritos para la muerte. Y nos cuenta aquí le llamará Amar Rabavin Maikra. Dice Rabavin, esto, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Que hay 3 libros que se abren en el cielo. Dice Rabavin, está escrito en el pasuk: Imahu mi sefer chaim veim tzadikim ali katevu. Así dice el rey David, que sean borrados del libro de la vida y que no sean inscritos en el libro de los tzadikim. Y este pasuk alude justamente a los 3 libros que encontramos. Como dice el Marasi, Imahu mi sefer, cuando dice el pasuk que sean borrados del libro, se refiere a esos que deben ser borrados, los malvados. Zesifran shel reshaim gemurim, este es el libro de los malvados. Chaim, y cuando el pasuk dice Chaim, vida, Zesifram shel tzadikim, ese es el libro de los tzadikim. Veim tzadikim ali katevu, y cuando continúa el pasuk diciendo que no sean inscritos en el libro de los tzadikim, Zesifran shel beinonim, esto alude a el libro de los beinonim, de los intermedios. Es como nos viene contando aquí le llamará según la opinión de Rabavin. Rav Nachman bar Yitzchak amar, ¿y qué nos dijo Rav Nachman bar Yitzchak? Mehaja, lo aprendemos de este pasuk. Dice el pasuk, así dice Moshe Rabbenu, veim ain, y si no, mejeni nami sifreja sher katavta, bórrame del libro que escribiste. Y este pasuk, en él encontramos justamente esta enseñanza sobre los 3 libros que se llegan a abrir en el cielo. ¿Cómo? Dice la Emara así: Mejenina, cuando el pasuk dice Mejenina, bórrame, por favor, Zesifran shel reshaim, esto alude al libro de los reshaim, de los malvados. Misifreja, y cuando dice de tu libro, o sea, del libro de Akadosh Baruj Hu, Zesifran shel tzadikim, esto alude al libro de los tzadikim. Asher katavta, que escribiste, Zesifran shel beinonim, esto alude al libro de los beinonim. Así como nos viene contando aquí le llamará en nombre de Rabbi Krospedai. Y añado solamente un punto interesante, ya que todos los comentaristas estuvieron justamente comentando sobre esta enseñanza de Rabbi Krospedai, y la pregunta más lógica sería la siguiente. Nos acaba de decir Rabbi Krospedai que en el día de Rosh Hashanah un tzadik gamur es sentenciado para bien, para la vida. Eso fue justamente lo que nos dijo Rabbi Krospedai. Y un malvado para la muerte. Podríamos decir entonces que si este día de Rosh Hashanah se llegó a decretar este tipo de sentencia y se dijo que esta persona va a vivir, el tzadik significa entonces que esta persona en este mundo tendrá salud, tendrá riqueza, le irá bien, y al malvado justamente al revés. Si fue decretado para la muerte, significa entonces que en este mundo no le debería ir bien. Pero eso no es lo que encontramos, dicen los comentaristas. Cuando nos fijamos en las personas de este mundo, vemos que hay tzadikim que sufren y hay malvados que tienen mucho éxito. ¿Cómo podría ser entonces? Hay varias formas
para poder explicar esta enseñanza de Rabbi Krospedai, nosotros mencionaremos una de ellas, la que encontramos aquí escrita en el Tosafot, y los que amplían justamente sobre este comentario. El Tosafot dice que la vida y la muerte mencionadas aquí son la vida y la muerte en el mundo venidero, en el Olam Abba. Entonces, cada año, según los hechos de la persona, Akadosh Baruj Hu se sienta y juzga a la persona, y si ve que tuvo más méritos que pecados, en ese caso esta persona será un tzadik gamur, y según los hechos de este año se merece el mundo venidero. Ahora que la persona, ya que tiene también algo de pecados, puede ser que Akadosh Baruj Hu quiere que esta persona entre directamente al Olam Abba sin pasar por el Gehenón, por el infierno, y por lo tanto le manda sufrimientos en este mundo para expiar por esos poquitos de pecados que cometió aquí. Eso es lo que llega a ocurrir con un tzadik, y así también con un malvado. Puede ser que este malvado haya cumplido algunas mitzvot durante este año. Entonces Akadosh Baruj Hu, ya que tiene más pecados que mitzvot, dice, no entrará al mundo venidero. Que esta persona cumplió un poquito de mitzvot. Se las pagaremos aquí en este mundo para que entre directamente al Gehenom. Eso es justamente lo que ocurre, y por eso encontramos lo que llega a ocurrir entre nosotros normalmente, así es como explica aquí el Tosafot y otros comentaristas. Seguimos. Nos cuenta la Gemara Tania, así aprendimos en una braita. Bet Shammai, Omrim, que dijeron Bet Shammai, Shalosh kitot hen leyom hadin. El día del juicio, o sea, habrá un momento más en el que todo el mundo será juzgado. Cuando los muertos vayan a ser resucitados, ahí el mundo otra vez volverá a ser juzgado. Y ahí también, dicen Bet Shammai, encontramos tres grupos. ¿Cuáles son? El grupo de los tzadikim, el grupo de los reshaim, de los malvados, y el grupo de los beinoniim. Y dice Bet Shammai así: Shalosh kitoten el yom adim. Achat shel tzadikim gemurim, un grupo de tzadikim gemurim que tienen más mitzvot que pecados. Veachat shel reshaim gemurim, otra de reshaim, de malvados, que tienen más pecados que mitzvot. Veachat shel beinonim, y un tercer grupo de beinonim. Ahora que dicen Bet Shammai así: tzadikim gemurim, los tzadikim gemurim nichtavim venechtamim lealtar lechaye olam. Los tzadikim gemurim serán inscritos y sellados para la vida eterna, para el mundo venidero. Reshaim gemurim, y los malvados, nechtavim venechtamim lealtar la gehenom. Ellos serán inscritos y sellados para el gehenom, para el infierno. Y estos dos grupos, ¿dónde los encontramos mencionados en un pasuk? Dice el Emarash, en Emarash está escrito en el pasuk: Verrabim miyeshnei admat afar yakitzu. Muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Ele lechaye olam, unos para la vida eterna. Veele lejerpot lediraon olam, y otros para la deshonra eterna. Estos son entonces los dos primeros grupos que encontramos, los reshaim y los tzadikim. Y el tercer grupo, ¿cuál es? El de los beinonim. Estas personas intermedias que tienen 50% de mitzvot y 50% de pecados. Y según la opinión de Bet Shammai, ¿qué ocurrirá con ellos? Dicen Bet Shammai, beinonim, estas personas beinonim, yordim la gehenam. Estas descenderán al gehenom, se quedarán ahí durante un tiempo muy corto. Umetzavtzefim, ellos clamarán y suplicarán a Kadosh Baruj Hu, llorarán por el sufrimiento de Olim, y ascenderán y entrarán entonces al mundo venidero. Esto es lo que llegará a ocurrir con los Benonim. Shenemar, como encontramos escrito en el pasuk, Veheveti et hashelishit baesh, así dice el profeta, que así dice Kadosh Baruj Hu, pasaré la tercera parte por el fuego, se refiere a este grupo de los Beinonim. Vetziraftim kitzrof et hakesef, y los refinaré como se refina la plata. Ubajantim kivjon et azav, y los purificaré como se purifica el oro. Y continúa ahí el pasuk diciendo: Hu ikra bishmi, él exclamará mi nombre por el sufrimiento que tenga en el Gehenom. Vani eneoto, y yo le contestaré. O sea que, según lo que encontramos escrito en el pasuk, estas personas tendrán que pasar por un tiempo en el Gehenom para poder expiar por sus pecados, y después ya pasarán a la vida eterna. Y nos sigue contando aquí la braita: Valehem amra Haná. Sobre esos tres grupos dijo Haná: Hashem memitu mechaye, Akadosh Baruj Hu hace morir y hace vivir. Esto alude justamente a los dos grupos extremos, los tzadikim y los reshaim. Akadosh Baruj Hu hace vivir los tzadikim y hace morir los reshaim. Y continúa Haná diciendo: Morit Sheol vayal, baja al Sheol
baja al Gehenom y los sube. Esto alude justamente al tercer grupo de los Benonim, que Akadosh Baruj Hu los baja durante un tiempo al Gehenom y los vuelve a subir. Esta fue entonces la opinión de Beit Shammai. Según entonces la opinión de Beit Shammai, los Benonim también entrarán durante un tiempo al Gehenom. Bet Hillel dijeron que no es así. Bet Hillel Omrim, ¿qué dijeron Bet Hillel? Verrav Geset matei klapei Geset. Dicen Bet Hillel, uno de los atributos de Akadosh Baruj Hu, ¿cuál es? Uno de los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu es Rav Geset, abundante en bondad. ¿Y eso qué significa? Dicen Bet Hillel, Akadosh Baruj Hu con toda su bondad lo que llega a hacer es inclinar la balanza para la bondad. De esa manera entonces, estos Beinonim, aunque tengan solamente un 50% de mitzvot, Akadosh Baruj Hu inclinará la balanza para ellos y estos entrarán también directamente en el Olam Haba, así es como opinaron Bet Hillel. Y continúa aquí la Baraita diciéndonos, Vealeem amar David, sobre ellos dijo el rey David, Ahavdi kishma Hashem et koli, me complace cuando Akadosh Baruj Hu escucha mi voz. Así es como dijo el rey David en ese salmo, Vealeem amar David kola parasha kulá. Y nos cuenta aquí la Baraita que todo ese salmo, todo ese capítulo que encontramos en el libro de Tehilim, fue dicho justamente sobre este tipo de persona, una persona beinoní. Y todo eso que encontramos ahí, incluido también el pasuk que dice, Daloti veli Yoshia, que era pobre y Akadosh Baruj Hu me salvó, todo eso lo dijo el rey David justamente porque estuvo hablando de ese tipo de persona, una persona beinoní, que será salvada justamente por Akadosh Baruj Hu. Continúa aquí la Baraita contándonos de otras personas más y veremos cómo serán juzgadas y cuál será su castigo en el mundo venidero. Hasta ahora hablamos de los Tzadikim, de los Reshaim y de los Beinonim. Continúa aquí la Baraita contándonos. Poshei Israel begufan. Los pecadores del pueblo de Israel con sus cuerpos. Veremos qué significa. Uposhei umot haolam begufan. Y los pecadores de las demás naciones con sus cuerpos. Estos, yordim la Gehenom, estos descienden al Gehenom, venidonim bayudbet Hodesh, y serán castigados ahí durante 12 meses. ¿Y qué ocurrirá después? Leachar yudbet Hodesh, después de 12 meses, gufan kale, el cuerpo de estas personas quedará completamente consumido, venishmatam nisrefet, el alma se quemará, verruach mefazartan tajat kapot raglei tzadikim. Y un viento esparcirá las cenizas de estos bajo las palmas de los pies de los tzadikim. Eso justamente lo que ocurrirá con ese tipo de personas. Y todo eso, ¿de dónde lo aprendemos? Dice el Emarash en Emaras, está escrito en el Pasuk, Va'asotem reshaim, pisotearéis a los malvados, ¿por qué? Kihiyu efer tajat kapot raglechem, porque serán cenizas bajo las palmas de vuestros pies. Continúa aquí la Baraita con otro grupo de personas. Y dice la Baraita Abalhaminin, pero encontramos un grupo mucho peor que el anterior. Dice la Baraita así. ¿Qué va a pasar con los minim? Son los herejes, estas personas que tuercen completamente el sentido de la Torá. Déjame sorot, los chivatos, como dice Rashi, estas personas que entregan el dinero del pueblo de Israel a las demás naciones, o sea, a los idólatras. Veja apikorsim, y estas personas que desprecian a los Talmidei Jajamim, o Shekafru Batorá, o estas personas que niegan el origen divino de la Torá, dicen que la Torá no tiene un origen divino de Akadosh Baruj Hu, no viene del cielo, de Shekafru Bitchiyat Metim, y estas personas que niegan la Techiyat Metim, que los muertos vayan a resucitar en un futuro, de Shepirshu Midarkei Tzibur, y estas personas que se apartaron de la comunidad, y como dicen los comentaristas, así explica el Rambam, podemos estar hablando de una persona que no comete ningún pecado. Esta persona también cumple con mitzvot, pero esta persona no se une a su pueblo. Él va completamente por su camino y no participa en las alegrías del pueblo, no pide con el pueblo, no participa en las penas del pueblo. Esta persona va completamente aparte, como si perteneciese a un pueblo diferente. Esta persona también queda incluida en este grupo. Y continúa la Baraita contándonos, estas personas también que causaron terror en la tierra de los vivos, veremos quién es, y estos que pecaron e hicieron pecar a los demás, que con Yerovam ben Nevat vejaberab, como por ejemplo Yerovam ben Nevat, el primer rey de Israel, que él lo que hizo fue pecar y hacer pecar a los demás, porque él no quiso que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén, porque ahí estaba el rey de Yehudá. ¿Y qué hizo entonces? Puso unos becerros de oro, diciéndoles, ya no tenéis que subir para las fiestas de Jerusalén, tenéis aquí estos becerros. Eso fue justamente lo que hizo Jeroboam, hacer pecar al pueblo.
y sus compañeros, esos reyes de Israel que llegaron también después, que hicieron pecar al pueblo de Israel. Todos ellos, dice la Braita, Yordim la Gehenom, estos descenderán al Gehenom, venidonim le dorei dorot, y serán castigados eternamente. Sheneemar, como está escrito en el pasuk, Vayetzu, verraú bepigrei ha'anashim ha'poshimbi. Dice ahí el pasuk que saldrán y verán los cadáveres de estas personas que se rebelaron contra mí. Y ahí continúa el pasuk diciendo que su fuego no se apagará. Significa entonces que estos seguirán siendo castigados constantemente. Y continúa aquí la Breita contándonos: Gehenom kale, el Gehenom dejará de existir, vehen enam kalim, y ellos todavía seguirán existiendo, todavía seguirán siendo castigados. Shenemar, como está escrito en el pasuk, vetzuram levalot sheol, que sus almas levalot sheol sobrepasarán al sheol, al Gehenom. O sea que ellos perdurarán más que el mismo Gehenom. Vekol kachlama, y pregunta la Braita por qué. ¿Por qué un castigo tan grave para estas personas? Dice la Emara, mipnei shepashtu yedehem bazvul, porque estas personas tendieron sus manos sobre el Bet HaMikdash. Por ellos el Bet HaMikdash se destruyó, y por esos pecados que cometieron el Bet HaMikdash no se vuelve a construir, y por eso se merecen un castigo así. Shenemar, como encontramos escrito en el pasuk, Mizebullo, ese mismo pasuk que acabamos de mencionar ahora, continúa diciendo Mizebullo por su Zebul, y dice la Emara, en Zebul el Bet HaMikdash, y Zebul significa justamente Bet HaMikdash. Shenemar, como encontramos escrito en otro pasuk, así dijo el rey Shlomo, Bano baniti bait Zebul lach, que construí una casa de Zebul para ti, es justamente el Bet HaMikdash. Y continúa la Braita contándonos, Va'alehem amra Haná, y sobre este tipo de personas dijo Haná, Hashem yehatu merivav, Akadosh Baruj Hu, que esas personas que atenten contra ti sean aplastadas. Seguimos. Nos cuenta el Emara, Amar Rav Yitzhak bar Avin, si nos dijo Rav Yitzhak bar Avin, volviendo al tema de los Beinonim, dijimos que estas personas, Beinonim, que tienen 50% de mitzvot y 50% de averot, estas personas, según la opinión de Bet Shammai, tendrán que pasar un tiempo en el Gehenom, pero estas personas clamarán, llorarán y subirán de vuelta. Estarán durante un tiempo en el Gehenom. Nos cuenta aquí Rav Yitzhak bar Avin, upnehem, los rostros de estas personas, domim le shulei gdera, se parecen al pie de una olla que está constantemente en el fuego y queda negro, y aunque intentes limpiar la olla, seguirá siendo negra. Eso es lo que ocurrirá con estas personas. O sea, aunque estas personas después vayan a entrar al Olam Haba, les quedará todavía una señal que indique que estuvieron en el Gehenom. Eso es lo que llegará a ocurrir con estas personas Beinonim. Ve ama Raba, y dijo Raba, ve inhu, ellos, mishfire y shfire bnei Majosa, hoy en día son las personas más bellas de los habitantes de Majosa. Pero estas personas que están persiguiendo constantemente los placeres mundanos, eso es justamente lo que ocurrirá con ellos. Cumple mitzvot, pero son Beinonim, y al final de todo se quedarán con esta mancha eternamente. Y, dice la Emara, umekarian bnei Gehenam, serán llamados los hijos del Gehenom, porque al final de todo quedará siempre esa mancha, indicando que estuvieron en el Gehenom. Seguimos. La Emara analiza algunas partes que acabamos de mencionar en toda esta braita anterior. Dice la Emara así: Amar mar Betilel ombrim, verrav Gesed, matei klapei Gesed. ¿Qué dijeron Betilel? Betilel dijeron que los Beinonim no pasan por el Gehenom, porque Akadosh Baruj Hu inclina la balanza por su atributo de bondad, y estas personas entonces pasarán directamente al Olam Haba. Pregúntale a Mará de inmediato, ¿cómo pueden decir Betilel algo así? Vehaktiv, si encontramos escrito en el pasuk, y este fue el pasuk mencionado por Bet Shammai. Y dice la Mará, Vehaktiv veheveti tashlishit baesh. Está escrito en el pasuk que Akadosh Baruj Hu hará pasar al tercer grupo por el fuego. Es el grupo de los Beinonim. Significa entonces que ese tercer grupo llegará a pasar por el Gehenom. ¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, Hatam beposhe Israel begufan. Ese pasuk que estuvo hablando de los pecadores del pueblo de Israel con sus cuerpos, ellos pasarán por el Gehenom. Pregúntale a Emara, poshe Israel begufan. Vehamar talet leutakanta. Es imposible que ese pasuk esté refiriéndose a ese tipo de personas, porque ya dijimos que una persona que se considere poshe a Israel begufó, un pecador del pueblo de Israel con su cuerpo, esta persona no tiene remedio. Esta persona será castigada durante 12 meses en el Gehenom, se quemará, se consumirá y sus cenizas serán esparcidas.
No es de que esta persona va a salir de ahí. Entonces, es imposible que este pasuk, que hable de un instante en el que se llega a entrar y se llega a salir, es imposible que se refiera justamente a este tipo de persona. ¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, Kilet lehu takana berrov avonot, haja mechza avonot umechza zehuyot, veit behuname avon de poshei Israel begufan. Dice la Emara así, ¿cuándo dijimos que estos poshei Israel serán completamente quemados y consumidos y nunca llegarán a subir de ahí? Eso se dijo solamente cuando estas personas tienen una mayoría de pecados y, aparte de tener una mayoría de pecados, tienen también el pecado de Poshea Israel. Ahí, cuando independientemente del pecado que les convierte en Poshea Israel tiene una mayoría de pecados, dijimos que las almas de esas personas serán cenizas. Pero si estamos hablando de una persona que tiene un 50% de mitzvot y 50% de pecados, y dentro de ese 50% de sus pecados tiene también un pecado que le convierte en un Poshea Israel, ahí la ley sería diferente. A esta persona, entonces, por un lado, no la puedo dejar sin entrar dentro del Gehennom porque tiene ese pecado tan grave que le convierte en un Poshea Israel. Y, por otro lado, tampoco le voy a quemar por completo. Entonces, sobre esta persona justamente se dijo que entrará al Gehennom, esta persona clamará, llorará y después subirá, como nos cuenta aquí la Emara, los sagyalei belav veheveti tashlishit baesh. Una persona así que tiene 50% de mitzvot y 50% de pecados, y dentro de ese 50% de pecados tiene este pecado de Poshea Israel, a esta persona seguro que se la deberá meter dentro del Gehennom para cumplir con lo que está escrito. Es imposible dejarle fuera ya que tiene un pecado así. Veimlav, pero si no tiene este pecado, si no es solamente 50% mitzvot, 50% averot, pecados, pero no tiene ese pecado de Poshea Israel, ahí, ¿qué dijimos? Verrav Gesed matei klapei Gesed. Ahí Akadosh Baruj Hu utiliza ese atributo de bondad para subirle inmediatamente y no dejarle ningún instante dentro del Gehennom, ya que Akadosh Baruj Hu inclina la balanza para bien. Así como nos viene contando aquí la Emara. Y continuamos citando la Braita, dijimos ahí en la Braita, Valeem amar David, ahavti ki yishma Hashem. Y sobre ellos dijo el rey David, sobre los Beinonim, ahavti, amo y quiero, ki yishma Hashem, cuando Akadosh Baruj Hu escucha la voz de mis súplicas. Así como continúa el pasuk diciendo. Y dice la Emara Darash Raba, esta fue la Darashá que hizo Raba, Mai dichtiv ahavti ki yishma Hashem. ¿Qué significa esto que dice el rey David, ahavti ki yishma Hashem? Complace, amo yo cuando Akadosh Baruj Hu me escucha. Dice la Emara, Ambra Knesset Israel y Fena Akadosh Baruj Hu, así dijo el pueblo de Israel ante Akadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, ematai ani ahuva lefaneja. La palabra ahavti se podría interpretar también no como que yo amo y yo quiero, sino como que yo soy querida. Y entonces dice el pueblo de Israel, ematai ani ahuva lefaneja, cuando soy querida ante ti, bisman shata shomea kol tahanunai, cuando escuchas la voz de mis súplicas. Eso es lo que dice el pueblo de Israel. Y continúa el rey David diciendo ahí en el Salmo, Daloti veli Yoshia, era pobre y me salvaste. Y ¿cómo se llegaría a interpretar estas palabras del pasuk? Dice aquí la llamará afalpishe dala ani mina mitzvot, aunque soy pobre de mitzvot, tengo solamente un 50% de mitzvot, con todo y con eso, lina ele Yoshia, es apropiado para ti que me vayas a salvar por ese atributo de abundancia de bondad. Así es como nos viene contando aquí la Emara. Seguimos. Mencionamos en la Braita estas personas que fueron llamadas Poshei Israel Begufan, los pecadores de Israel con sus cuerpos, y así también pecadores de las demás naciones Begufan. ¿Estos quiénes son? ¿Qué pecado cometieron para ser llamados así? Dice la Emara, Poshei Israel Begufan Mainihu. ¿Quiénes son estos Poshei Israel Begufan? Ama Rab, así nos dijo Rab, Karakafta de lo manach tefilin, una cabeza que no se colocó los tefilín. Y según lo que dicen los comentaristas, es una persona que no se coloca los tefilín, no porque tiene miedo de que su cuerpo vaya a estar sucio o razones así, sino porque esta persona desprecia la mitzvah. Una persona entonces que desprecia la mitzvah de los tefilín, nunca se los colocó, sobre esta persona se dijo que es un Poshea Israel. Y según lo que dicen los comentaristas, lo mismo también se podría decir sobre cualquier otra mitzvah de la Torá, sobre cualquier otra mitzvah que si la persona no la quiere cumplir porque la desprecia, también se le podría llamar un Poshea Israel. Y continúa aquí la llamará contándonos, Posheu mota olam begufan, ¿quiénes son estos pecadores de las demás naciones con sus cuerpos? Amar Rab, nos dijo Rab, beaverá. Estos son
los que llegan a pecar con relaciones ilícitas, a estos se les llamó Poshei Umota Olam Begufan. Y dijimos también en la Braita, un grupo peor que el anterior, Veshenatnuji Titam Be'eretz Haim, estos que causaron terror en la tierra de los vivos. ¿Y quiénes son? Amar Rav Hizda, así nos dijo Rav Hizda de Parnas, Hametil Eimayeteral Atziburo Shelo Leshen Shamim, un líder comunitario que causa terror, que causa demasiado terror en su comunidad, entre la gente, y lo hace Shelo Leshem Shamayim. No lo hace Leshem Shamim, sino lo hace solamente por razones propias, por interés propio, por su orgullo, por enorgullecerse y enaltecerse ante todos los demás y quieren que tengan miedo de él. Eso es un Parnas Hametil Eimayetera, es un Parnas, un líder comunitario que llega a causar terror en su comunidad. Y, como dicen los comentaristas, aunque como consecuencia la gente vaya a estar cumpliendo mitzvot, porque él causa terror y él los guía para que cumplan mitzvot, pero al final de todo la gente no estará cumpliendo las mitzvot por el temor a Dios, sino por el temor a esta persona. Entonces, en un caso así justamente se dijo que estas personas serán castigadas. Y nos cuenta aquí le amará Rabida Marrabas y nos dijo Rabida en nombre de Rab, Kol Parnas, Hametil Eimayeteral Atzibur Shelo Leshem Shamaim, un Parnas que cause demasiado terror sobre su comunidad y lo haga no Leshem Shamaim, no en nombre de Akadosh Baruj Hu, en Roe Ben Talmid Ham, no podrá haber un hijo Talmid Jajam. Sheneemar, como así encontramos escrito, Lahen Iruhu Anashim, dice el pasuk que por eso le temerán las personas, y continúa el pasuk diciendo, Lo iré kol Jajmeilev, ya que la gente teme de él, este no verá un sabio de corazón, o sea que no podrá tener un hijo Talmid Jajam. Seguimos. Dijimos en la Braita que cuando hablamos de los Beinonim, este grupo de personas que tiene 50-50, 50 de mitzvot y 50 de pecados, Betilel dijeron que Akadosh Baruj Hu con su atributo de bondad ni siquiera los mete dentro del Gehenom, sino que automáticamente inclina la balanza hacia el bien. ¿Y eso cómo lo hace? Hoy de aquí le llamará Betilel Ombrim Berrab Gesed, Matei Klapei Gesed, Heichi Avet, ¿cómo lo llega a hacer? Rabbi Elazar Omer, dijo Rabbi Elazar, Kovsho, lo que Akadosh Baruj Hu hace es oprimir el lado de los méritos, para que pese más, y por lo tanto se la considera esta persona un tzadik. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Elazar, Shenemar, está escrito en el pasuk, Yashuv Yerachamenu, Akadosh Baruj Hu volverá a apiadarse de nosotros, Ichbosh Avonotenu, y oprimirá el lado de nuestras mitzvot para que sobrepasen a nuestros pecados. Esa fue entonces la opinión de Rabbi Elazar. ¿Y qué dijo Rabbi Yossi bar Hanina? Rabbi Yossi bar Hanina nos dijo, no sé, Akadosh Baruj Hu alza el lado de la balanza donde se encuentran los pecados, y de esa manera entonces el lado de las mitzvot se encontrará abajo, o sea que pesará más, y por lo tanto esta persona se considerará un tzadik. ¿Y esto de dónde la aprendió? Shenemar está escrito en el pasuk, no sé avon veoverá el pesha. Akadosh Baruj Hu alza el pecado, o sea lo perdona y lo deja pasar por alto. Ahora, encontramos una tercera opinión, Tana de Bei Rabbi Shmuel, así nos dijo el Tana del Beta Midrash de Rabbi Shmuel, Akadosh Baruj Hu no mueve ni un lado ni otro de la balanza, sino que lo que hace es lo siguiente, Ma'avir Rishon Vehen hi Amida. Lo que Akadosh Baruj Hu hace es dejar de lado el primer pecado de la persona, y así justamente se llega a cumplir con el atributo de bondad de Akadosh Baruj Hu. O sea, cuando se van colocando los pecados en la balanza, el primero que llega, Akadosh Baruj Hu lo deja fuera. Ya que si tuviéramos todos los pecados con todas las mitzvot, tendríamos 50-50. Entonces Akadosh Baruj Hu deja el primer pecado fuera para que el lado de las mitzvot pese más que el lado de los pecados. Nos cuenta, le llamará Amar Rava, así nos vino contando Rava, Ve avon atzmo enonim hak. Ese pecado que se dejó de lado no se borra, sino que se deja ahí de lado. ¿Por qué? De Iika Ruba Abonot, porque si la persona al final todo llega a tener una mayoría de pecados, o sea, con ese que se dejó fuera, llega a tener una mayoría de pecados y no 50-50, en ese caso, Makshiv Beadayu. Este pecado que se dejó fuera se vuelve a meter en la balanza y se contará también para el castigo que se le vaya a dar a la persona, así como nos viene contando Rava. Seguimos. Nos cuenta la Rava, ama Rava, Kol ha'ma'avir al midotav, una persona que deja pasar eso que le hayan hecho, es una persona que le hicieron algo malo, y esta persona, como dice Rashi, no empieza a calcular, no empieza a hacer midot, calcular qué es lo que le hicieron y cómo debería retribuir
a esa persona que le hizo el mal, esa persona no llega a hacer algo así, sino que deja pasar todo lo que le hicieron, a esta persona, nos cuenta Rava, ma'avirimlo al kol peshav, en el cielo se comportarán de la misma manera, le dejarán pasar también por esos pecados que cometió. O sea, que si esta persona tenía pecados, los dejarán pasar en el cielo, justamente porque así también esta persona se comportó en la tierra. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Dice Lemara Sheneemar, así está escrito en el Pasuk, no sé avon veover al pesha. Akadosh Baruj Hu perdona el avon y deja pasar el pesha. ¿Y qué aprendemos entonces de aquí? Lemi no sé avon, ¿a quién le perdona Akadosh Baruj Hu los pecados? Lemi sheover al pesha, a quien deja pasar eso malo que le hicieron. Eso es justamente lo que llegamos a aprender de este pasuk. Y a raíz de esto nos cuenta Leamará que Rabuna, Bri de Rabbi Yoshua Halash, una vez, Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, se había enfermado. Y al Rav Papa le shayulebei. Y Rav Papa fue a visitarla a ver cómo estaba. Chazia de Halish lei alma. Vio Rav Papa que Rabuna estaba muy enferma, a punto de morir. Y amarle y les dijo a los que estaban ahí presentes, Tzvitu lei zavdeta. Preparen para él las provisiones del viaje. O sea, preparen las mortajas porque va a fallecer, así como dijo Rav Papa. La Sof, al final, Itpach, Rabuna se curó, y Havemichsav Rav Papa le mirzeyei. Y Rav Papa tuvo vergüenza de presentarse ahí porque él había dicho que Rabuna iba a fallecer. Cuéntale, Mara, que Amrulei le preguntaron a Rabuna, Mai Hazit, ¿qué fue lo que viste? Amar Leu, así les dijo Rabuna, en realidad, esto fue lo que ocurrió. Tal y como había dicho Rav Papa, yo tendría que haber fallecido, solamente que ¿qué? Mira aquí Rabuna, Hajiava, así ocurrió, de amarle a Kadosh Baruj Hu, pero así les dijo a Kadosh Baruj Hu, Hoil velo mukim bemilei, dijo a Kadosh Baruj Hu, ya que esta persona, Rabuna, deja pasar algo malo que le hicieron, lo takumu behadei, vosotros haréis lo mismo. Y por lo tanto le dejaremos pasar y podrá volver a la vida. Eso es justamente lo que encontramos con Rabuna. Y todo eso porque Sheneemar, como ya encontramos escrito, no sei avon veover al pesha. Le mi no sé avon, ¿a quién? A Kadosh Baruj Hu le perdona sus pecados. Le over al pesha, a esa persona que deja pasar eso malo que le hicieron. Y continuó el pasuk diciendo, Lisherit nahalató, para el resto de su herencia. ¿Y esto que nos enseña? Dice que le llamará Ama Rabiaja Barjanina Aliave Kotzba. Hasta ahora teníamos una cola con mucha grasa, que es algo bueno, y ahora, con esto que acaba de mencionar el pasuk, nos mete dentro un pincho. O sea, que tenemos algo bueno, que nos dice el pasuk, pero algo también pequeño que limita todo esto bueno que nos viene contando el pasuk. ¿Y qué es? Como nos cuenta aquí le llamará Lisherit Nahalató Velole Kol Nahalató. Dice el pasuk que sepas que esto que dije, que una persona que llega a dejar pasar eso malo que le hicieron, o eso que le dijeron, que esta persona se vayan a perdonar los pecados, eso no se dijo sobre todo el mundo, sino solamente le sherit nahalato, para el resto, o sea, un grupo limitado de personas, a ellos se les llegará a perdonar todos sus pecados. ¿Y quiénes son? Dice le llamará a una persona que se considera como los restos, o sea, una persona que se comporta con humildad, una persona que es tan humilde y por eso deja pasar eso malo que le hayan hecho. Sobre esta persona se dijo que se le llegarán a perdonar todos los pecados, pero encontramos otro tipo de persona que también deja pasar eso malo que le hicieron, pero no porque es humilde, sino completamente al revés. Es porque es una persona tan orgullosa que se piensa que nadie se encuentra en su nivel para poder reprocharle. Por lo tanto, esta persona deja pasar todo lo que le hayan hecho, pero no lo hace por humildad, sino por orgullo. Sobre esta persona no se dijo que se le vayan a perdonar todos los pecados. Así como nos viene contando aquí Leamara. Seguimos. Dice Leamara Rabuna Ramei, Rabuna encontró una aparente contradicción en los pesukim. Por un lado, activo está escrito en el pasuk, Tzadik Hashem Bechol Derachav, que Akadosh Baruj Hu es justo en todos sus caminos. O sea, que se comporta con justicia cuando viene a juzgar al mundo. Uchtiv, pero por otro lado, ¿qué está escrito? Vehasid Bechol Maasav, que Akadosh Baruj Hu es bondadoso en todos sus hechos. O sea, que Akadosh Baruj Hu se comporta con bondad, o sea, que tiene misericordia cuando va a juzgar. ¿Cómo puede ser? O justicia o misericordia. Dice le llamará Bitgila, en un principio tzadik. Akadosh Baruj Hu intenta juzgar a todo el mundo con la justicia estricta, pero cuando ve que no puede, que el mundo no se puede mantener así, Ulebasov Hasid, al final debe juzgar con bondad.
Cuenta la Gemara que Rabbi Elazar también encontró una aparente contradicción en los Pesukim. Ktiv, por un lado está escrito Uleja Hashem Hased, que para ti Akadosh Baruj Hu es el Gesed, la bondad. O sea, que Akadosh Baruj Hu se comporta con bondad. Uchtiv, pero por otro lado que está escrito Ki atat teshalem laish kemaaseu, que tú le pagarás al hombre según sus hechos. O sea que Akadosh Baruj Hu no llegará a perdonar un pecado que haya realizado la persona. Pero por otro lado dijimos que Akadosh Baruj Hu es bondadoso. Significa entonces que sí que llega a perdonar pecados. ¿Cómo podría ser entonces? Dice Rabbi Elazar, Bitchila ki atat teshalem kemaaseu. En un principio Akadosh Baruj Hu paga según lo que la persona se merece. Y si cumple un pecado, no lo perdona. Pero cuando ve que no puede seguir así el mundo, ule basov, ule hashem hased. Pero al final, cuando ve que no puede seguir así el mundo, Akadosh Baruj Hu entonces cambia y ahí se comporta con bondad. Cuenta la Gemara también Ilfei, veambrela Ilfa Rami. Ilfa hay quien dice que fue Ilfa, el que encontró otra aparente contradicción de los Pesukim. Por un lado, activo está escrito Verrav Gesed, que Akadosh Baruj Hu es abundante en bondad. Uchtiv, pero por otro lado está escrito Veemet, verdad. O sea que Akadosh Baruj Hu se deja llevar por la verdad. O sea que aplica la justicia para juzgar. ¿Cómo puede ser entonces? Dice la Gemara, Bitchila en un principio ve'emet. Akadosh Baruj Hu juzga según la verdad y no tiene misericordia. Ule basov, pero cuando ve a Akadosh Baruj Hu que el mundo no puede mantenerse así, Verrav Gesed, ahí tiene que emplear ese atributo de bondad. Seguimos. Nos cuenta la Gemara, está escrito en el pasuk, Vayavor Hashem al panav vaikra, que Akadosh Baruj Hu pasó delante de él y proclamó. Cuenta la Gemara, ama Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan sobre este pasuk. Este pasuk menciona inmediatamente después los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Y dice Rabbi Yohanan, Ilmalei Mikra Katub, si no es porque tenemos este pasuk escrito, y Efshar Leomron, nosotros no podríamos haber dicho eso mismo que nos vino a enseñar el pasuk. ¿Por qué? Dice Rabbi Yohanan, Melamed, este pasuk nos enseña, este pasuk dice que Akadosh Baruj Hu se pasó delante de Moshe, que nos enseña, Shenitatef HaKadosh Baruj Hu Keshaliach Tzibur, Akadosh Baruj Hu se envolvió como el oficiante del Beta Knesset, Veheralo le Moshe Seder Tefila, y le enseñó a Moshe el orden de la Tefila, o sea, los 13 atributos. Akadosh Baruj Hu le hizo ver a Moshe Rabbenu un Shaliach Tzibur con el talit puesto y le enseñó directamente cuáles son esos 13 atributos. Y amarlo y le dijo así, Kolzman shi Israel jotim, cuando el pueblo de Israel haya pecado, y a azul fanai kasederazé, que reciten esos 13 atributos, va'ani mohel lahem, y yo les perdonaré. Así es como le dijo a Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbenu. Y continúa ahí el pasuk diciendo, Hashem Hashem, y ¿qué significa? ¿Por qué se repiten 2 veces el nombre de Akadosh Baruj Hu? Y se le llamará porque Anihu kodem sheyechtaha Adam va Anihu leachar sheyechtaha Adam v'yaset teshuva. El nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, denota el atributo de bondad de Akadosh Baruj Hu. Y dice Akadosh Baruj Hu, yo soy el Dios, este Hashem, antes de que vaya a pecar el hombre, y yo soy también Hashem una vez que el hombre haya pecado y se haya arrepentido de sus hechos. Y continúa el pasuk ahí diciendo, Kel Rahum Vehanun, un Dios misericordioso y dispensador de gracia. Y nos cuenta aquí le llamará, ama Rabiuda, si nos dijo Rabiuda, Brit Krutale Yud Gimel Midot She'enan Josrot Reikam. Hay un pacto que se hizo sobre estos 13 atributos que nunca volverán con las manos vacías. O sea, siempre que la persona los vaya a recitar, siempre se llegará a beneficiar de alguna manera. Nunca se habrán dicho en vano. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Dice la Gemara Sheneemar. ¿Cómo sabemos que se llegó a fijar un pacto sobre esos 13 atributos? Sheneemar está escrito en el pasuk inmediatamente después de que la Torah nos menciona los 13 atributos. Está escrito ahí unos pasukim después. Hine anoji koret berit. Así dice ahí el pasuk, que he aquí que hago yo un pacto. Entonces aprendemos de ahí que se hizo un pacto justamente sobre estos 13 atributos. Seguimos. Nos cuenta la Gemara, ama Rabbi Yohanan, así nos dijo Rabbi Yohanan, Gedolat Teshuvah. Fíjate, dice Rabbi Yohanan, qué grande es la Teshuvah, qué fuerza tiene la Teshuvah de que llega a ser una persona, Shemekarat Gzar Dino Shel Adam. Tiene la fuerza la Teshuvah de poder romper un mal decreto que había sido sentenciado en el cielo contra una persona.
Esa es la fuerza que llega a tener la Teshuvah. ¿Y de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yohanan así: Shenemar, está escrito en el Pasuk, esto es lo que está escrito sobre el pueblo cuando estuvo pecando, y así dice el profeta Yeshayahu. Dice el profeta: Hashmen lev ha'amazeh, este pueblo que ha llenado de grasa sus corazones, veoznav hachbed, y ha endurecido sus oídos, veenav hashea, y ha cerrado sus ojos, penire, no sea que vaya a ver con sus ojos, penire benav, u beoznav ishma, vaya a escuchar con sus oídos, u levavo yavin, y su corazón entienda, veshav, y vaya a hacer teshuvah, verafalo, y a Kadosh Baruj Hu lo vaya a curar. O sea, que estas personas no quisieron ver, no quisieron oír, no sea que vayan a hacer teshuvah y a Kadosh Baruj Hu los vaya a perdonar y los vaya a curar. Eso es lo que encontramos escrito. Vemos entonces que si estas personas hubieran hecho teshuvah, a Kadosh Baruj Hu los hubiera curado, o sea, que Kadosh Baruj Hu los hubiera salvado de todo eso que encontramos escrito ahí en la profecía de Yeshayahu. Cuéntale, Marad de inmediato, amarle Rav Papa le Abaye, así le vino preguntando a Rav Papa Abaye. ¿Y cómo sabemos que sobre estas personas ya se había decretado la sentencia de que iban a recibir todos esos castigos? Y se entiende del pasuk entonces que si hubieran hecho teshuvah, se hubiera revocado toda la sentencia. ¿Cómo sabemos que ese fue el caso? Dice Rav Papa, a lo mejor, Vedilma lifnei gzardin, a lo mejor estos todavía se encontraban antes de que se haya decretado la sentencia, y solamente antes de que se haya decretado se podría entonces volver atrás. Pero si ya fue decretada no se podría revocar. Entonces no hay ninguna prueba de aquí a favor de lo que nos dijo Rabbi Yohanan. Amarle, ¿qué le contestó a Abaye? Le dice a Abaye no, porque está escrito en el pasuk Urrefaloktiv, está escrito que a Kadosh Baruj Hu les curará. Y Eizehu davar shetzarich refuah, ¿de qué deben ser curados? Si todavía no recibieron el castigo, ese que está escrito en la profecía de Yeshayahu, entonces ¿de qué deberán ser curados? Si es de que llegan a hacer teshuvah, Heve Omer es de Gzardin, tendrá que ser justamente ese decreto que había sido ya sentenciado. De ese decreto deberán ser curados, porque si no, no podemos entenderlo de otra manera el pasuk. Por lo tanto, dice Abaye, entendemos justamente que este pasuk se llega a interpretar tal y como nos dijo Rabbi Yohanan. Le Emara sigue haciendo otras preguntas más. Dice le Emara así: Meiti vei, que encontramos escrito en una braita. Dice la braita así: Hashav bentaim, una persona que llega a hacer teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, mojalimlo. A esta persona se la perdona y se la llegará a sentenciar para la vida. Lo shav bentaim, pero ¿qué va a pasar si esta persona no hizo teshuvah entre el día de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur? Dice entonces la braita, en el momento en el que se llega a decretar su sentencia el día de Yom Kippur, y fue decretada para mal, afilu hivi kol elen vayotche baolam, aunque traiga de todos los korbanot del mundo, en mojalim no se le perdona. Vemos entonces de aquí, dice la Emara de esta braita, que una vez que se llega a decretar la sentencia, aunque la persona haga teshuvah, no se puede volver atrás. Dice la Emara lo kashia, no hay ningún problema porque ha beyahid ha betzibur. La braita estuvo hablando de un individuo. Si el individuo llega a hacer teshuvah y ya se decretó su sentencia, no se podrá volver atrás. Pero cuando se trata de una congregación entera que llega a hacer teshuvah, esa teshuvah, dijo Rabbi Yohanan, tiene tanta fuerza que puede revocar incluso una sentencia que ya fue decretada. Así como nos viene contando la Emara. Y sobre esta nueva respuesta, la Emara viene preguntando así: Meiti vei. Encontramos en otra braita, dice la braita así. Está escrito en el pasuk que Ene Hashem Elokejaba, que los ojos de Kadosh Baruj Hu siempre se fijan en la tierra de Israel. Kadosh Baruj Hu siempre está atento de la tierra. Y dice la braita, y Tim le Tova, hay veces que es para bien, y Tim le Ra, y hay veces que es para mal. ¿Cómo? Dice la braita así. Y Tim le Tova, hay veces que es para bien, como dice la braita Keitzad, Harei shehayu Israel reshaim gemurim berosh Hashanah, si en el día de Rosh Hashanah el pueblo de Israel eran malvados, o sea que tenían más pecados que mitzvot, upaskulahem geshamim muatim, y por lo tanto decretaron que este año tendrán solamente muy pocas lluvias. Si al final, dice la braita la Sof, Hazrubahem, ¿qué va a pasar si al final hicieron teshuvah? Durante el año, el pueblo de Israel llega a arrepentirse de todo lo que hicieron. Ahora que dice la braita así, Leosifa le miefshar, hacer que caigan más aguas no se puede porque Shekvarnik zerak zera, ya fue decretada la sentencia que este año va a caer una cantidad mínima de agua.
Entonces, ¿qué se podría hacer ahora si el pueblo de Israel volvió en Teshuvah? Lo que se hará es lo siguiente: el Akadosh Baruj Hu, moridam bismanam, Akadosh Baruj Hu hará que estas lluvias caigan en su momento adecuado, al haaretz atzricha lahem, sobre esa tierra que necesita de estas aguas, hakol lefi haaretz, todo de acuerdo al tipo de la tierra. O sea, que Akadosh Baruj Hu ajusta ese poquito de agua que tendría que caer para que caiga de la mejor manera posible. Y continúa aquí la Braita contándonos, si tim le ra keitzad, ¿cuál sería ese caso en el que dijimos que Akadosh Baruj Hu está atento de la tierra de Israel, pero sería para mal? Dice la Braita, Haresha yu Israel tzadikim gemurim be Rosh Hashanah. Si el pueblo de Israel en Rosh Hashanah eran tzadikim gemurim, upasku alehem geshamim merubim, y en ese momento decretaron que durante este año tendrán muchas lluvias, porque eran tzadikim, pero durante el año estas personas volvieron al camino del mal. Las ofjas rubahem, en ese caso, ¿qué se hará? Livchot mehem y efshar, quitarles lluvias no se podrá porque shekvarnik zerak zera, la sentencia ya fue decretada. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Ajusta la caída de las lluvias. El Akadosh Baruj Hu moridam shelo bismanam, hará caer la misma cantidad de lluvia, pero hará que caiga en un momento no adecuado, y al haaretz shenatzricha lahem, y sobre una tierra que no necesita de estas aguas. Eso es justamente lo que encontramos aquí en la Braita. Y ahora la Emara viene preguntando así. Esta es la pregunta que hace la Emara sobre lo que acabamos de aprender, lo que nos dijo Rabbi Yohanan. Nos dijo Rabbi Yohanan que cuando una congregación llega a hacer teshuvah, tiene tanta fuerza la teshuvah que podría incluso revocar una sentencia que fue decretada. Entonces pregúntale a Emara, ¿por qué no dijimos lo mismo con este pueblo, que cuando era Rosh Hashanah todavía eran malvados y fue sentenciado entonces que vayan a tener pocas lluvias? Durante el año, aunque se haya decretado esa sentencia, se tendría que poder revocar justamente porque el pueblo hizo teshuvah. ¿Y por qué dijo la Braita que no? Que Akadosh Baruj Hu solamente ajusta la caída de las lluvias para que sea lo más provechosa posible. ¿Por qué? Dice la Emara, letová mihalikarel ligzar dinayu velosifleu, que Akadosh Baruj Hu revoque la sentencia y que les dé más aguas, que les dé más lluvias. Dice la Emara, ahí no, ¿por qué? Shane hatam defshar beaji. Ahí, ya que se puede solucionar el problema de esta manera, ajustando la caída de las lluvias, Akadosh Baruj Hu no revoca la sentencia, pero si no se pudiera, Akadosh Baruj Hu seguro que por la teshuvah de una congregación llegará a revocar una sentencia. Seguimos. Le Emara trae otra prueba más. Dice le Emara, si Tashema está escrito así en los Pesukim, Yordei Hayamba Oniot, Osei Melacha Bemaim Rabim. Dice la Braita que así dice el pasuk que se lo encontramos en Tehilim, los que bajan al mar en barcos, Osei Melacha Bemaim Rabim, que trabajan en grandes aguas, Hema Rauma Se Hashem, ellos vieron las obras de Akadosh Baruj Hu Begomer, y así continúa después el pasuk, y continúa y el Salmo diciendo, Vayomer, Vayamet Ruach Seara, que Akadosh Baruj Hu ordena y levantó la tormenta, Vateromem Galav, y esta levanta a su vez las olas, y continúa y el pasuk diciendo, Yahogu Veyanu Kashikor, y estos, los que se encontraban en el barco, se van moviendo de un lado a otro como borrachos. Y continúa después diciendo ahí el Salmo, Vaitzaku el Hashem Batzar Laem, que ellos clamaron a Akadosh Baruj Hu en su aflicción, y Akadosh Baruj Hu los salvó. Y continúa después diciendo, Yodu la Hashem Hasdo, que agradecen a Akadosh Baruj Hu por su bondad. Nos cuenta la Braita que en todo este mismor, Asalahem Simaniot que Ajin Berrakim Shebatorah. Akadosh Baruj Hu puso aquí unos simanim, unas señales como unos paréntesis, que es una nun al revés, y estas se llegan a interpretar como cuando encontramos una palabra aj o una palabra rak escrita en la Torah. Estas denotan una exclusión, que la Torah nos viene a excluir algo. Y esto es justamente también lo que llegaría a ocurrir cuando nos encontramos estos simanim, estas señales, en los pesukim de este salmo. ¿Y qué te vienen a enseñar? Lo marleja te vienen a enseñar lo siguiente. Eso que dijimos, que Akadosh Baruj Hu llega a escuchar a una persona que está afligiéndose, y Akadosh Baruj Hu llega a escuchar su clamor. Eso cuando se dijo, lo marleja, que tzaaku kodem gzardim naanim. Akadosh Baruj Hu solamente llegaría a contestar antes de que haya decretado la sentencia. Pero tzaaku leachar gzardim, pero si la persona llega a clamar a Akadosh Baruj Hu una vez que fue decretada la sentencia, en naanim, no serán contestados. Y preguntaríamos ¿por qué? ¿Por qué estas personas que se encuentran en el mar no serán contestadas por Akadosh Baruj Hu? Si al fin de todo es una congregación, es un grupo de personas, y según lo que nos dijo Rabbi Yohanan, la teshuvah de estos debería ser tal que pueda revocar la sentencia. Dice la Emara, Haneiname que yehidim damu. A estos no se les puede considerar como una congregación,
Cada uno llega de un lugar aparte y ahora se concentran en el barco y, como dicen los comentaristas, cada uno con sus pecados, cada uno con sus cosas, y por lo tanto no se les puede considerar como una sola congregación que llega a hacer Teshuvá, y por lo tanto no se aplicaría eso que dijimos, que la sentencia se llega a revocar. Seguimos. Otra prueba más que trae la Marisa, la Mara Sita Shema, Shalá Gloria Hagioret de Rabban Gamliel. Gloria la conversa, así le había preguntado a Rabban Gamliel, y según lo que dicen los comentaristas, esa pregunta se la había hecho antes de convertirse. Justamente lo vemos por el lenguaje de su pregunta. Dice así: Ktiv betorathem, está escrito en vuestra Torah. Se entiende entonces que esta pregunta la hizo antes de convertirse. De todas maneras, ¿qué fue lo que le dijo Gloria a Rabban Gamliel? Está escrito en vuestra Torah, por un lado, Asher lo isapanim, que Akadosh Baruj Hu no hace favoritismo. Uchtiv, pero por otro lado está escrito Isa Hashem panaveleja, que Akadosh Baruj Hu te favorecerá. ¿Cómo puede ser entonces? Si dijimos que Akadosh Baruj Hu no hace favoritismos, cuéntale a Mará que en ese momento Nitpala Rabbi Yossi Cohen, en ese momento Rabbi Yossi Cohen se unió a la conversación y a Marley le dijo así: Emsholach mashal lema davar dome. Te voy a dar un ejemplo para que puedas entender esto a qué se parece. Y le dice así: ¿esto a qué se parece? Le adam shenoshe bechavero mané vekavalo zman bifnei amelech. Esto se parece a una persona que le debe a su compañero un dinero y delante del rey le juró que se lo iba a devolver. Benishbalo bechayei hamelech. Y le juró por la vida del rey que le iba a devolver el dinero en tal y tal fecha. Y Higiazman velo operado. Llegó ese momento y no le pagó. Entonces que esta persona viene a pedirle perdón al rey. Vale fallece tamelech. Viene a pedirle perdón al rey diciéndole: perdone que haya jurado en su nombre y no haya cumplido con mi promesa. De amarlo. ¿Y qué le dijo el rey? El boni majulleja. Esa vergüenza que me hiciste pasar a mí, perdonada. Pero leju falleset javereja. Ve y vete a aplacar también a tu amigo, porque al fin de todo no le has devuelto el dinero. Y dice Rabbi Yossi Cohen, lo mismo también diríamos en nuestro caso, con estos dos pesukim. Hajaname, kan beaveroche benadam lamakom, kan beaveroche benadam lejavero. ¿Cómo explicaríamos los pesukim? Dice Rabbi Yossi Cohen así: si una persona solamente pecó contra Akadosh Baruj Hu, no pecó con su compañero, en ese caso, dice el pasuk, Isashem panaveleja, Akadosh Baruj Hu te favorecerá, ahí Akadosh Baruj Hu perdona. Pero si una persona llega a pecar contra su amigo, en ese caso dice Akadosh Baruj Hu, no puede hacer favoritismo. O sea, vete primero y pídele perdón a tu amigo, porque si no le perdiste perdón a él, ¿qué sirve ahora que yo te perdono si todavía queda eso malo que le hiciste al amigo? Así es como se llegaría a explicar la diferencia que hay entre un pasuk y otro. Y esta fue la explicación que se dio en un principio hasta que llegó Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Belimet, hasta que llegó Rabbi Akiva enseñó lo siguiente. Y de aquí traeremos la pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Kan kodem gzardin, kan leachar gzardin, dijo Rabbi Akiva, un pasuk, el que dice que Akadosh Baruj Hu favorecerá a la persona. Ese pasuk se refiere a un momento en el que todavía no se había decretado la sentencia final, y por lo tanto Akadosh Baruj Hu todavía puede favorecer a la persona, pero una vez que fue decretada la sentencia, ahí dice el pasuk que no hay favoritismos. Así es como llegó a explicar Rabbi Akiva el pasuk. Vemos entonces, dice la Gemara, que cuando estamos hablando de un momento en el que ya se decretó la sentencia, no se puede revocar, no hay favoritismos. ¿Cómo puede ser si Rabbi Yohanan nos dijo que la Teshuvá tiene tanta fuerza como para poder revocar una sentencia? Dice la Gemara, aquí también estuvimos hablando de un individuo. Si el individuo llega a hacer Teshuvá, como ya dijimos anteriormente, no tiene esa fuerza de poder revocar la sentencia previa. Pero si fuera una congregación, en ese caso ya dijimos, y esto fue justamente lo que enseñó Rabbi Yohanan, que sí que tienen la fuerza estos de poder revocar una sentencia previa. Hasta aquí llegamos hoy.